Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo 26. Mateo 26, por favor, en sus Biblias. Todos tienen un bosquejo en la mano. Parece que si a alguien le falta uno, levante la mano, por favor. No queremos que nadie no tenga uno. Levante la mano si le falta uno. Ok, parece que todos tienen. Bien. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Mateo 26. Pongámonos de pie cuando lo encuentre. Voy a leer solamente 4 versículos de la palabra de Dios. Voy a ir a la oración. Y vamos a ir a este tema, creo yo, indicado para las circunstancias que estamos viviendo. Quiero animarle en esta mañana y prevenirle de este específico asunto con la palabra del Señor. Libro de Mateo 26, encontramos los días previos a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31, Jesús les advierte a los discípulos lo que iba a suceder. Dice, entonces Jesús, ¿están conmigo ahí, hermanos? Vamos a leer hasta el versículo 34, todos juntos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo evitar el escándalo? Ahora, cuando uno piensa en la palabra escándalo, uno piensa en algo que fue explosivo, algo que sucedió en la política o en la farándula, que se descubrió algún crimen o se descubrió algún fraude y se hizo un escándalo. Pero el concepto de la palabra de Dios no va de acuerdo al concepto del mundo en esta específica palabra. Cuando la palabra escándalo aparece en la Biblia y es en la descripción bíblica, es la descripción correcta. La que el mundo tiene es otra cosa. La descripción en la Biblia viene del griego, esta palabra escandalizo, muy parecida al castellano, y aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra escandalizo, estaba estudiando un poco de ella y según el diccionario Thayer, la palabra tiene varias definiciones que se concentran en una misma. La primera definición es poner una piedra de tropiezo en el camino para que otro se caiga y se lastime. Ahora, obviamente, cuando Jesús dijo, todos vosotros se escandalizaréis de mí en esta noche, no se estaba refiriendo a que todos iban a tropezarse físicamente, sino que lo dice en una manera metafórica. La palabra en sí significa hacer caer al pecado. También la palabra significa causar, ponga atención a lo que voy a decir, causar que una persona comience a desconfiar y abandonar a otro en el que antes confiaba y obedecía. Repito lo que significa eso. Causar que una persona comience a desconfiar y empiece a apartarse de otro en el cual antes confiaba y obedecía. Fue lo que hicieron los discípulos con el Señor. También la palabra de la misma descripción significa causar apartarse por lo mismo. También significa ofenderse por alguien al mirar en la otra persona algún desapruebo o algo en lo cual no está de acuerdo, y por lo tanto eso impide que reconozca la autoridad, porque no estás de acuerdo con él en algo, estás completamente cancelándolo. Eso también significa escandalizar. Yo quiero hablarte acerca de esto, hermano, porque eso significa escandalizarse, y me temo que por la ignorancia del concepto que el Señor menciona 32 veces en la palabra de Dios, y por la advertencia que le da al mismo Pedro, y la ignorancia de Pedro lo lleva a él a caer en este pecado de escandalizarse. Yo quiero hablarte acerca de cómo evitar escándalo, cómo evitar el escándalo, cómo evitar
caer en la trampa de la piedra de tropiezo que Satanás va a poner delante de nosotros tarde o temprano. Quiero hablarte de esto en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, te pido que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú hables a través de tu inútil siervo, que traigas el mensaje en esta hora, Señor. Creo que los hermanos van a entenderlo claramente, pero necesito que tu espíritu venga, Señor, y como una fuente pueda fluir en su corazón y pueda llenar esos espacios vacíos y secos. La vida de cada creyente, tú eres el agua de vida, tú eres el pan de vida, Señor. Necesitamos que tú vengas y nos llenes de ti. A través de tu palabra, háblanos, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Jesús les advierte a estos discípulos: ustedes todos se van a escandalizar de mí en esta noche. Van a desconfiar y me van a abandonar, cuando antes confiaban en mí y me obedecían. Van a ofenderse porque van a estar en desacuerdo con algo y no van a reconocer mi autoridad. Eso significa escandalizarse. Ahora, muchos se sorprenden porque se dice que el promedio de las iglesias van a perder un 20% en medio de las pruebas del año 2020. Bueno, yo creo, hermanos, que si perdemos el 20%, tenemos que darle gracias a Dios, porque no perdimos el 100% como el Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que todos se escandalizaron, todos se apartaron de Él, todos sufrieron tropiezo y no pudieron levantarse. Dice la Biblia que Él perdió el 100% del apoyo. Pero yo no puedo hacer nada por los que se escandalizan, si es que llegan a escandalizarse. Por la gracia de Dios, nuestra iglesia se ha sostenido y se ha mantenido durante la pandemia, y puedo decir que estoy predicándole al coro, porque de los que estábamos antes fueron contados los que ya no regresaron, la verdad. Le doy gracias a Dios por eso. Pero eso no significa que no podemos caer nosotros también. La Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y posiblemente pudimos soportar esta prueba que fue difícil al principio del año, pero venga otra prueba menos difícil y tengamos nosotros que caer en el escándalo. Yo quiero advertirte en esta noche, hermano, porque mira, de acuerdo a lo que veo aquí en la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada por los que se escandalizan. Amén. Yo no puedo decir, hermano, predicar regrese y no me está escuchando. Ellos no quieren, hermano. Lo único que yo puedo hacer es orar por ellos. Los que se han escandalizado, solamente hay que orar por ellos. Y cuando podamos animarle: hermano, regrese, hermano, levántese. Pero honestamente, ni tú ni yo podemos hacer nada por los que se escandalizan. Solamente el Espíritu Santo puede hacer algo por ellos. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, en sí, la palabra escandalizar significa también que por el hecho que ha caído, se siente molesto, se siente indignado, se siente fastidiado por haber caído. Es interesante que cuando tomé tiempo en estos meses para ir detrás de aquellos que yo sabía que estaban desanimados, y hermano, y tocaba la puerta y ni siquiera son capaces de abrirme la puerta. Amén. Ahora, no me sorprende, hermano. Mira, después de años de ministrarles, después de años de estar con ellos en los tiempos difíciles, en la enfermedad, en las bodas, en los funerales. Mira, hermano, les enterré a sus propios padres, les enterré a sus propios esposos y no son capaces de abrirme la puerta. Pero no me sorprende, hermano, porque el escandalizado al caer se siente fastidiado por aquel que creen que lo hizo caer. ¿Está conmigo, hermano? Y no son capaces de escuchar la voz de Dios, de escuchar palabra de Dios, porque están fastidiados por ella, hermano. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede quebrantarles y puede hacerles volver a la iglesia. Por eso no estoy ocupado en ellos, estoy preocupado por ti. Estoy preocupado por los que están aquí. Estoy preocupado por los que van a llegar allá a la 1 de la tarde. Porque, hermano, podemos ver, hermano, que así como Pedro, deben de ser restaurados por el Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada, hermano, pero lo que sí puedo hacer, mi propósito es ayudar a los que se quedaron firmes. Y ahora debo de mirar no solamente por los que se quedaron firmes, debo de mirar por mí mismo, porque todos podemos escandalizarnos, hermano. Todos podemos escandalizarnos. Yo quiero hablarte acerca de este asunto. Vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 14. Nos damos cuenta que la porción que leímos, Cristo le advierte a todos: se van a escandalizar de mí.
Ustedes van a sufrir un tropiezo, se van a fastidiar, no me van a seguir ya más, van a perder la confianza que antes tenían en mí, van a apartarse de mí por causa de lo que va a suceder. Y Pedro fue el primero que habla y dice: Señor, si todos, yo sé, mira, todos se pueden escandalizar, pero yo no me voy a escandalizar. Y vemos después, hermano, el arresto de Jesús en Marcos 14, vayan conmigo ahí por favor, Marcos 14, 54, dice la palabra de Dios aquí: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Amén. Dice la Biblia que la seguía de lejos y luego se acercó a los alguaciles, y ya lo vemos aquí sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Luego versículo 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, ¿qué hizo, hermano? Negó, diciendo: yo no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: ¡hey! Este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir el nombre y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermano, tú te escandalizas, no vas a estar bien, hermano. Tú te apartas de Dios, hermano. Tú te escandalizas de Jesús, mira, no vas a estar bien, hermano. Pensando en esto, lloraba. En otra porción dice que se apartó, después de ver a Jesús encarcelado, dice que se apartó llorando amargamente. Tú vas a acabar triste y amargado si te escandalizas, hermano. No vas a estar bien. Le pregunto: hermano, ¿cómo está? Tiempo que no lo vemos en la iglesia. Estoy bien, pero yo sé que no están bien, hermano. La Biblia dice que van a estar tristes y amargados, apartados de Dios, hermano mío. Pero estoy hablando de ti que estás aquí, tratando de advertirte, hermano, de esta situación, del escándalo en el cual podemos caer. Porque si Pedro tropezó, hermano querido, todos podemos tropezar y caer y apartarnos. No hay cristiano exento a la caída. No hay cristiano que sea lo suficiente firme para no caer, hermano. Y mira, Satanás, como dice la Biblia, puede tomar ventaja de nosotros si no nos ponemos, como decimos en México, abusados. La Biblia dice en 2 Corintios que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Esto quiere decir que el Señor nos pone ejemplos, nos pone procedimientos, nos da luz para poder ver cómo el diablo va a trabajar y cómo el diablo va a poner esos stumbling blocks, esas piedras de tropiezo delante de nosotros, para que nosotros tropecemos y nos escandalicemos del Señor. Esto que sucedió, este COVID-19, no fue más que una piedra de tropiezo que Satanás ha puesto delante de muchos para su caída, y no se van a volver a levantar, hermano. Se han escandalizado del Señor, se han amargado en contra del Señor, se han apartado, tenido familia, gente no hermano, gente cristiana, que porque se le murió fulano y se le murió sutano, le echan la culpa a Dios y ya no quieren regresar a la iglesia, hermano. COVID-19 ha sido una piedra de tropiezo para muchos. Yo te puedo decir algo: posiblemente COVID-19 ya pasó de moda. Ahorita vienen las elecciones, es lo que va a estar de moda. Pero te voy a decir algo, hermano. Tarde o temprano, diablo va a poner una piedra de tropiezo delante de ti para que tú te escandalices también. Tú puedes decir: he sobrevivido al COVID-19, nos mantuvimos firmes, mantuvimos abiertos, y posiblemente de una manera orgullosa puedes decir: lo que venga yo lo puedo soportar. Hermano, todos, hermano, dice la Biblia, todos somos propensos a caer, hermano, y estamos supuestos, como dice la Biblia, estamos supuestos a conocer las tretas del diablo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Por lo tanto, yo tengo que estar, dice la Biblia, sobrio, velando, sabiendo que puedo caer, pero a la misma vez sabiendo cómo el diablo está trabajando y cómo el diablo me va a hacer querer tirar. ¿Está conmigo, hermano? Estamos sobrios, pero humildemente sobrios, sabiendo que el diablo puede tumbarnos, pero sabiendo que podemos ver por dónde va a poner la piedra de tropiezo.
No seamos necios, sino sabios delante de las tretas del enemigo. Y podemos ver el ejemplo aquí, hermano. Quiero estudiar el ejemplo del apóstol Pedro. Quiero que usted ponga atención a las decisiones que Pedro tomó, que lo llevaron a cometer uno de los pecados más grandes de toda la Biblia: negar y maldecir el nombre. ¿Está conmigo? Uno de los pecados más grandes de toda la Biblia es negar. Dice la Biblia, dice: aquel que se avergüence delante de mí y de los ángeles, de mis palabras, dice, yo me voy a avergonzar de él delante del Padre y de los ángeles. No hay muchos pecados que diga Jesús que así va a castigarlos, hermano. ¿Está conmigo? No hay muchos pecados en la Biblia que dicen: no, esos adúlteros, yo me voy a avergonzar de ellos. No, dice: aquel que se avergonzare de mí, de mis palabras, aquel que me negare, yo lo negaré delante de Dios, así como Él me negó a mí también. Está tremendo, hermano, está pesado, hermano. Y Pedro cometió ese pecado. Pedro nos da la historia, hermano, claramente cómo, hermano, la cosa no sucedió de la noche a la mañana. Empezamos con un Pedro diciendo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo voy a mantenerme firme, yo voy a estar bien, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, voy a estar contigo en la cárcel hasta la muerte, donde vayamos, Pero aquí lo vemos, hermano, un par de horas después negando al Señor. Pero, hermano, no sucedió de la noche a la mañana. Todo fue progresivo, hermano. El escándalo de Pedro fue progresivo. ¿Está conmigo, hermano? Ponga atención a esto. Hubo decisiones que Pedro tomó que lo llevaron a acabar cometiendo uno de los pecados más terribles de toda la Biblia, hermano. Yo quiero advertirle a usted, por amor, porque yo también, hermano, esto no solamente es para usted, es para mí también, pero por amor a la congregación, advertirnos cómo el diablo piensa trabajar en nuestras vidas. Número uno, ponga ahí: no te alejes de él. No te alejes de él. No te alejes de él. ¿A qué se refiere con esto? Ve lo que dice Lucas 22:54. Lucas 22:54. Lo tienen ahí en la pantalla. Lo pueden ver en la pantalla. Está ahí. Mire, vean, hermano. Simplemente dice: prendiéndole a Jesús. Ya lo vemos ahora en Getsemaní, siendo arrestado por los alguaciles, siendo traicionado por Judas. Y dice la Biblia que los discípulos, ve lo que sucede, le prendiendo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Todos los discípulos fueron dispersados. Todos en ese momento fueron escandalizados. Pero dice: y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. No le seguía de cerca. ¿Te acuerdas que dijo: yo no te voy a dejar? Yo voy a estar contigo. Señor, antes van a tener que pasar por mi cadáver antes de agarrarte a ti. ¿Y cómo estaba Pedro ahorita, hermano? Pedro le seguía ¿de qué? De lejos. Hermano, el COVID-19 apartó a muchos de la iglesia. Nos apartó por un tiempo aquí, por un par de semanas. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacerlo todo en línea? Pero, hermano, lo más pronto que pude, lo más pronto que el Señor rogué: Señor, danos discernimiento para poder regresar a la gente. Te traje en los carros, hermano. Qué ridículo tiempo, hermano. Traerlo en carro a la gente, y la gente nos miraba, pasaba por aquí y decía: mira, estos locos, mensos, fanáticos, allá en sus carros, con el triste calorón y con el ruido de los carros, solamente con un radio, ahí escuchando, hermano. Qué importante es estar cerca, hermano. Por más ridículo que el mundo lo mire, hermano, qué importante estuvo estar cerca, hermano. Esos servicios fueron fundamentales, hermano. Fueron fundamentales para la supervivencia de la iglesia. Aunque las iglesias lo veían ridículo, aunque las personas de allá afuera lo veían ridículo, aunque algunos de nosotros mismos lo veíamos ridículo, decía: Señor, ¿ya cuándo se va a terminar esto? Debo estar predicando aquí en el aire, enfrente de puros carros, sonando los aires acondicionados, sonando los radiadores. Le digo: Señor, ¿cuándo va a terminar? Pero qué importante, hermano, qué fundamental fue mantenernos cerca. El COVID-19 apartó a muchos, hermano, y los que no regresaron es obvio, hermano. Simplemente la iglesia no tenía valor, o, escúchame, hermano, miraban la iglesia como la única fuente de poder espiritual que ellos podían recibir. Oye, pastor, pero eso es lo que es la iglesia. Espera, hermano. La iglesia, no estoy diciendo que la iglesia no sea esencial. La iglesia es esencial, es fundamental. Pero muchos lo miraban como la única fuente de poder espiritual para sus vidas. Lo encontraban la iglesia como el único lugar de alimento espiritual para sus vidas. El hecho de venir a la iglesia a escuchar predicación era lo único que se alimentaban espiritualmente durante toda la semana. Y ya no había más
alimento espiritual. Ya nada más no viene de repente, hermano. Les quitan la provisión de alimento espiritual. Ya no hay iglesia, hermano. Pues ¿qué sucede cuando dejas de comer? Ay, pastor, bajo de peso. No más bajas de peso. Te empiezas a poner famélico. Empiezas a perder energías. Tienes necesidad de nutrientes. Empiezas a entrar en una comatose, como no sé cómo se diga. Pero hermano, te puedes morir tarde o temprano, hermano, porque no hay alimento. Y es lo que sucedió con muchos, hermanos. El problema, pastor, entonces la iglesia no es importante. Claro que es importante. Claro que se extrañó la iglesia. Claro que la iglesia es esencial, pero no sostiene mi vida espiritual, hermano. Ni debe sostener la tuya tampoco. Es fundamental, hermano, la iglesia, porque la iglesia no es la fuente, no es la única fuente de poder. Es una fuente de poder y es un recurso para ayudar nuestra propia alimentación espiritual. Pero la fuente de poder debe de ser nuestro personal caminar con Dios a diario, hermano. Y por eso le advierto, hermano, si usted todavía sigue mirando a la iglesia como la única fuente de alimento espiritual para su vida, usted va a tener más propensidad de alejarse del Señor, hermano. Porque usted y yo estamos supuestos, hermano, así venir a la iglesia, porque necesitamos venir a la iglesia para ser recargados con las baterías espirituales, para seguir motivados, para seguir con los recursos y para recibir las instrucciones del Señor y la corrección del Señor y la amonestación del Señor y el equipamiento del Señor. Pero al salir de la iglesia usted tiene que salir reconociendo que usted no solamente vino a ver a la iglesia a Dios una vez a la semana, que usted tiene que seguir caminando con Dios todos los días. Dios, hermano, ¿cuántas veces lo he dicho? Este púlpito es algo constante. Dios quiere encontrarse con usted todo el tiempo, hermano. Pero muchos lo miran de lejos y solamente se acercan los domingos o solamente se acercan los miércoles. No, hermano, es necesario, para no escandalizarnos, mantenernos cerca de Él. Pedro estaba de lejos, hermano. El pastor, usted está diciendo que la iglesia no es tan importante. No, claro que es importante, hermano. Es fundamental para el cristiano, pero es el caminar diario con Dios lo que nos va a mantener vivos en la fe, hermano. Es nuestro caminar diario con Dios. Si no, pregúntate, hermano, ¿por qué el mayor avivamiento en el mundo? ¿Por qué el mayor crecimiento de iglesias? ¿Por qué la mayor cantidad de personas están siendo salvas en China y en Irán? Son dos países, hermano, que están completamente cerrados a la propagación del evangelio y al plantar iglesias. Son lugares que son hostiles para la iglesia el día de hoy. Y la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué, hermano? Porque ahí tenemos cristianos que están caminando con Dios todos los días. Están en comunión con Dios. Están cerca de Dios. Hermano, yo le exhorto, yo le animo. Si quiere evitar el escándalo en su vida, si quiere evitar el escándalo en su familia, usted tiene que mantenerse pegado al Señor, firme cerca de Él, hermano. Mateo 26, 56 dice la Biblia: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se apartaron y al momento de apartarse se escandalizaron. Pedro, dice Lucas 22, 54, Pedro lo seguía de lejos, hermano. ¿Alguien está conmigo? La caída viene primero que nada por un apartamiento del Señor. Mientras más lejos estamos de Jesús, hermano, más propensos será la caída, hermano. Más lejos estás, más cerca de caer estás, hermano. Mira, si tú vas solo en el camino, de repente tropiezas, no tienes a dónde agarrar, te vas al suelo. Pero si tú vas con Jesús y viene una piedra de tropiezo, tú vas a poder tropezar, pero te vas a poder agarrar de Él. Vas a poder, Señor, ayúdame, agarras de Él, no caes, porque el Señor está ahí. No es que no vas a tropezar, no es que no te puedas escandalizar, pero está el Señor cerca y te agarras de Él, hermano. Porque está cerca, pero si está lejos, no te vas a agarrar de nada, hermano. Mira, muchos cristianos, como Pedro, les gusta vivir a la distancia, hermano. Les gusta vivir con Cristo a la distancia y ven, hermano, ven el cristianismo como una miserable religión. Como la manda de ir a la iglesia, que la manda que nos enseñó la abuelita. Hay que ir a la
iglesia y órale inútiles todos a misa, arréglense. Y te acuerdas de esas palabras, cómo te traían a palos para el domingo ir en línea ahí a ver al cura, ¿verdad? Para que te bendijera y para hacer tus padres nuestros y tu Eucaristía y todo lo demás. Ahí estabas, hermano, ¿verdad? En tu religión y termina, ahora eres salvo. Ay, la manda de ir a la iglesia el domingo, arréglense todos, órale inútiles. Igual como la abuela nos decía, vamos a misa, vamos a la iglesia. Y sigues con esa misma idea, hermano. Cuando la Biblia nos enseña que, hermano, Cristo no es una religión. Cristo es una relación, hermano, diaria, hermano. Y necesitamos trabajar, necesitamos disciplinarnos a eso. Hermano, necesitamos un caminar diario con Él, hermano. Si no hay compromiso, estamos alejados, hermano. Si no hay un compromiso, es pronto, hermano, que caigamos. Tarde o temprano vamos a caer. La iglesia te acerca a Dios. Amén. Pero tu relación personal te mantiene cerca de Él. Vamos a repetir lo que acabo de decir. La iglesia hace todo, presenta los recursos para acercarte a Dios. Pero tu relación personal con Él te mantiene cerca del Señor. Así que, hermano, trabaje. Aquí la insistencia en una dedicada consistencia de buscar a Dios todo el tiempo, sí, a través de la iglesia, cuando está en la iglesia, pero cuando no está en la iglesia, hermano, a través de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, la oración, a través de ministrar a otros, porque mira, mientras más nos mantenemos cerca del Señor, más propensos seremos a que si tropezamos nos agarremos de Él. Nos mantenemos firmes, más protegidos vamos a estar delante de la caída. Número 2, hermano, vemos a un Pedro que caminaba lejos de Él, lo miraba de lejos nada más. Número 2, no te sientes con ellos. No te sientes con ellos. Regrese conmigo al texto de nuevo. Vemos la primera actitud de Pedro, que lo hizo escandalizarse, fue que miraba de lejos a Jesús nada más, iba cuidándose que no vieran que andaba Él con Él. Y luego la segunda actitud, vemos, hermano, que cuando Cristo ya estaba arrestado, ve lo que dice Marcos 14:54, vaya conmigo ahí rápidamente. Dice la palabra de Dios: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y luego, ¿qué dice, hermano? Estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. ¿Qué diablos hacías sentado con el enemigo? Es mi pregunta, Pedro. ¿Qué hacías sentado con el enemigo? Ahora ponga atención a algo interesante. Vaya conmigo a Juan 18, que es la porción paralela del Evangelio de Juan, ¿ok? Vaya conmigo a algo aquí interesante. Juan 18, ¿qué dice la Biblia? Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Ponga atención, ¿ok? Ponga atención al versículo. Estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Momento. En una porción nos dice que estaba sentado. Pero desde la perspectiva de Juan, estaban en pie calentándose. ¿Qué pasó? Progresivamente Pedro, primero estaba de lejos, pero luego de nuevo empezó a sentir frío. Y vio que los alguaciles estaban prendiendo esa fogata. Y poco a poco Pedro se fue acercando. Y estaban ahí los alguaciles y empezaron a platicar acerca de la comadre, acerca del compadre, acerca del partido de las Chivas, acerca de cómo habían arrestado a ese nazareno y acerca de esto y lo otro. De pronto Pedro, lo vemos de pronto agarrando confianza, a ver, sintiéndose cada vez más a gusto ahí. Y empezó a platicar también de la comadre, y empezó a platicar del compadre, y empezó a platicar acerca de ese que llevaron arrestado también. Y de pronto ya estaba la confianza, pues ya somos cuates, ¿verdad? Pues hay que sentarnos juntos. Ya se sintió cómodo en medio de ellos. Se sintió con confianza, con comodidad, hermano. Mira, escandalizarse, hermano, no sucede de la noche a la mañana. Escandalizarse es progresivo, hermano. Este hombre que horas antes había dicho: Señor, yo jamás de ti me escandalicé, aunque todos estos se van a escandalizar, yo no.
Lo vemos aquí sentado con el enemigo, pasando chismes, hablando de la farándula, hablando acerca del básquetbol. Quién sabe qué diablo estaba hablando, pero estaba ahí muy cómodo ya, hermano, con mucha confianza. ¿Sabes por qué se escandalizan tantos cristianos el día de hoy, hermano? Porque se sientan muy a gusto con el mundo. Se sientan muy a gusto con el incrédulo. Comparten con el incrédulo. Tienen comunión con el incrédulo como si no sucediera absolutamente nada. La palabra sentado, que aparece aquí en la palabra de Dios, el libro de Mateo, es la palabra sentado en comunión con. Esto quiere decir que primero Pedro llegó y no tenía la confianza. Estábamos de pie. Si algo me hacen, me echo a correr de volada. Si me arrestan, me patitas, ¿para qué las quiero? Pero después, hermano, después dice la Biblia que ya estaba en confianza aquí con los cuates, hermano. Con los cuates romanos que ven arrestado a mi Salvador. Ya estaba en confianza, hermano. Mira, Pedro había encontrado confianza, compañía y comunión con los incrédulos. ¿Alguien está conmigo, hermano? Hermano, no estoy diciendo que despreciemos al incrédulo. Claro que no. La Biblia claramente nos enseña que tenemos que ganar al incrédulo, que tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Pero la Biblia claramente también nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hermano. Tiene que haber una línea claramente, hermano, entre el cristiano y el incrédulo. Tiene que haber una línea de comunión, una línea de respeto entre el cristiano y el incrédulo. Usted lo puede ganar para Cristo. ¿Usted sabe que usted lo puede ganar para Cristo sin cruzar esa línea? ¿Usted sabe que usted lo puede ganar para Cristo sin cruzar la línea de respeto? Sin cruzar la línea de sus propias convicciones. O es posiblemente que a ellos no les gusten sus convicciones. Es posiblemente que a ellos no les guste la manera en que usted habla. Es posiblemente, porque la Biblia dice que, hermano, la Biblia dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice la Biblia, sus obras eran malas. Y cuando ellos ven la luz les cala. Amén. Por naturaleza el incrédulo, si está delante de un cristiano, va a tener la propensidad de alejarse de él o de atacarlo a él. Pero la Biblia nos da el poder del Espíritu Santo para que, a pesar de que seamos luz, podamos jalar los que están en tinieblas a la luz. Pero no lo vamos a hacer a través de un compromiso con ellos, hermano. ¿Alguien está conmigo, hermano? Porque si comprometemos nuestras convicciones con ellos, hermano, mira, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a acabar como Pedro. Es lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la luz, esto nos da luz del porqué, la razón de que muchos se apartaron durante la pandemia, porque ya la iglesia, que en algún tiempo era de gran influencia colectiva, porque venían a la iglesia y depositaron toda su confianza en la iglesia y depositaron toda su amistad con hermanos de la iglesia. Había esa gran influencia colectiva en su vida, hermano, pero de pronto ya no hay esa influencia colectiva porque la iglesia tuvo que cerrar. Bueno, había otras influencias también de parte de otra tremenda influencia colectiva, aparte de la casa de Dios. Tenía comunión con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. Y había otras influencias que ellos podían minimizar cuando estaban en la iglesia. Pero ahora que no estaban en la iglesia, esas influencias se convirtieron en su fuente de inspiración, su fuente de dirección, su fuente de influencia. No me malentiendan lo que voy a decir. Estamos aquí para alcanzar al mundo perdido. Estamos aquí para llevar a todos a los pies de Cristo, para traer salvación y dar buenas nuevas a aquel que no le conoce, como alguien lo hizo con nosotros, con misericordia y con verdad, con amor y paciencia, con compasión, con gracia, hermano. Pero a la misma vez tenemos que tener un extremo cuidado de no llegar a sentarnos en comunión con ellos. ¿Está conmigo, hermano mío? Esto es estar de acuerdo con sus modos de vida. Esto es estar de acuerdo con sus costumbres y tendencias. Estar de acuerdo con y aceptar el pecado. Y hermano, claramente la Biblia nos advierte de eso. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En sí la palabra, lo he enseñado muchas veces, la palabra conversación es la palabra griega homilia, que significa asociación. Porque tú con quien conversas te asocias. Tú con quien te asocias, conversas. Amén.
Y tenemos que cuidar, hermano, como cristianos, de recibir la influencia de allá para acá. Al contrario, con el Espíritu de Dios, ellos tienen que ser influenciados por nosotros, hermano. No porque seamos mejores, sino simplemente porque tú y yo tenemos a Cristo, hermano. Y ellos necesitan a Cristo. Tú no necesitas el mundo de ellos. Ellos necesitan a Jesús en ellos, hermano. Pero muchos están dispuestos a aceptar lo que ellos pueden traer a tu vida. Yo tengo que cuidar, hermano, la influencia que viene a mí, cuidando con quién me asocio. Porque con quien me asocio es con quien me comunico, hermano. Con quien me comunico es con quien me asocio. ¿Está conmigo, hermano querido? Y lo quiero advertir, hermano, porque hermano, he conocido, hermano, tanto cristiano que se ha desviado por el camino. Se ha desviado, hermano, por el hecho de que anda bajo la influencia negativa de otros. Dentro, hermano, dentro de la misma iglesia también. Porque aquí, hermano, allá afuera andamos como Mike Tyson, ¿verdad? Nomás cuidando los golpes y andamos cuidando del mundo. Y yo le voy a dar a Cristo, pastor. Y yo voy, y yo me paro por el Señor. Yo canto alabanzas. Yo oro por la comida antes de sentarme con ellos. Vienen a mí, les hablo de Jesús. Y mire, como las cucarachas, todos echan a correr. Me dicen hermano, me dicen aleluya. Y ando yo, pastor, pues yo les amo. Yo, Dios te bendiga. Me ofenden, que Dios te bendiga. Y yo estoy dando testimonio. Y ya, pastor, mire, se acercan. Y ya, pastor, mire, de repente se le murió fulano. Y vienen a mí para que ore por él. Y les gano para Cristo. Y poco a poco, pastor, están acercándose. Poco a poco están pidiendo consejo. Poco a poco quieren información de la iglesia. Poco a poco se acercan y me buscan. Poco a poco, porque así pasa, hermano. Así pasa. Es la luz de Cristo entrando poco a poco en el corazón tenebroso de ellos. Pero hermano, ¿qué sucede? Estás muy acá arriba. Y cuando vienes a la iglesia bajas la guardia. Porque piensas que todos son angelitos aquí. Que todos andan en las nubes volando con sus arpas y sus alas. Pura gente buena en la iglesia. No, hermano, tienes que acordarte que esto es un hospital espiritual. Con enfermos espirituales igual que tú. Y si no tienes cuidado, hermano, te van a toser en la boca y te van a pasar toda la virus también. Conozco cristianos, hermano, escúchame bien. Cristianos escandalizados, no porque se amargaron por culpa de la gente del mundo, se amargaron por culpa de cristianos que dieron mal testimonio en su vida. Pero no necesariamente fue culpa del amargado que les pasó la amargura, o del tranza que les hizo la tranza. No fue culpa de eso. Fue simplemente porque cristianos, hermano, no cuidaron, hermano. No cuidaron y estuvieron sentados con ellos sabiendo la mala influencia que eran. Pedro cometió el error con incrédulos, pero ¿cuántos cristianos cometen el error con cristianos mismos? Tenga cuidado, hermano, con quién se asocia. Tenga cuidado con quién se asocia. Tenga cuidado, papá, con quién se asocia su hijo. Es cristiano, ¿y eso qué? Hermano, las peores amistades que yo tenía cuando iba creciendo no eran los del mundo, hermano, eran cristianos que estaban conmigo en la iglesia. Y mis papás se la creían, me decían, muy fulano de tal. Ah, ok, vete con él, lo que quieras con él, ahí pásensela, ahí queda todavía en su casa, porque son cristianos. Eran los más diablos de todos, hermano. Eran los peores de todos, escondidos detrás de la fachada de espiritualidad. Teníamos bien engañados a nuestros papás. Y algunos de ustedes todavía están chupándose el dedo. Algunos de ustedes todavía no entienden lo que estoy diciendo. ¿Quieres que tu hijo se escandalice? Deja de cuidar sus amistades, hermano. ¿Ahí está conmigo? Bueno, voy adelante porque uno ya me está mirando feo. Efesios 2:2. Vaya conmigo ahí, por favor. Mira, hermano, porque yo sé por qué me está mirando feo. Te voy a decir por qué, hermano. Bueno, primero porque estás feo. Pero aparte de eso, te voy a decir por qué. Porque lo más fácil, hermano, lo más fácil es dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Por la influencia que todo el mundo sigue. Amén. Mira, vivir como Cristo, hermano. Seguir a Cristo requiere diligencia, hermano. Amén. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, hermano. Mira, la Biblia dice, ve conmigo, piensa un poco en esto, hermano. Piensa un poco en esto. Efesios 2:2. En los cuales, dice la Biblia, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Nos salvó. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Nos sacó
del foso cenagoso. Dice la Biblia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque así andaban, siguiendo la corriente de este mundo. Te voy a decir algo, hermano. Lo más fácil es seguir la corriente de este mundo. Nomás te subes a la barca de la vida, te pones un colchoncito atrás, una almohada, cruzas los brazos y cierras los ojos, y a donde la corriente nos lleve. Aquellos que hemos andado alguna vez en algún bote, hermano, tú no te das cuenta siquiera cómo te está moviendo la corriente, hermano. Piensas que estás en un lugar fijo, piensas que estás anclado en una cierta zona, pero si no hay una ancla firme que esté ahí, hermano, mira, de pronto abres los ojos y te encuentras al otro lado del lago, hermano. Porque así la corriente, hermano, te mueve sutilmente y no tienes que hacer el mínimo esfuerzo para que te jale. Y mira cómo es el mundo, hermano. Claramente el Espíritu Santo dice: la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es fácil ser como el mundo, hermano. Es fácil agachar la cabeza, es fácil doblar la rodilla, es fácil ser como ellos, actuar como ellos, vestir como ellos, pintarse los pelos como ellos, llenarse de aretes, llenarse de tatuajes, ser como el mundo, que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te diga: yeah, mira que bien, es como uno de nosotros. Es lo más fácil ser como el mundo, pero pararse por Cristo requiere diligencia, requiere coraje, requiere de nuevo, requiere valor, hermano querido. Pero prefiere uno sentarse con ellos. Ay, pastor, para no evitar el conflicto. Pero ¿para qué los hacemos enojar? Es que si los voy a ganar para Cristo. No los vas a ganar para Cristo. Ellos te van a ganar a ti para el diablo. Porque es lo más cómodo, hermano. Es lo más cómodo. Ver las maneras. Dice: ay, pastor, es que yo miro las cosas de otra manera. Mira, tú no tienes tu punto de opinión personal, hermano. Si tú miras las cosas fuera de la manera de la palabra de Dios, alguien más ya puso en ti su manera de pensar. No hay nada nuevo debajo del sol. Si tú no sigues lo que Dios dice, y si tú dices: Señor, yo voy a pensar a tu manera, tú vas a pensar, vas a poner esa semilla, hermano, de la manera de pensar de alguien más en tu cabeza. Es que yo no miro las cosas de esa. Yo tengo mi propia opinión. No, nadie tiene su propia opinión. O tienes la opinión del Señor o tienes la opinión del mundo, hermano. No hay más. Pasamos demasiado tiempo sentados con ellos. ¿Alguien está conmigo, hermano? Te amo. Pero es la razón por la que muchos escandalizan. Es la razón por la que muchos escandalizan. Pedro se sintió cómodo ya. Estaba contento estando ahí. Número 3, no dejes que tu carne te controle. Mira lo que dice Marcos 14:54. Dice la Biblia que estaban sentados con los alguaciles, pero ¿qué estaba haciendo, hermano? Calentándose en el fuego. La Biblia dice en Juan 18 que tenía ¿qué? Que tenía mucho frío. Amén. Ahora, ¿qué tiene de malo calentarse con el fuego cuando uno tiene frío? No tiene nada, absolutamente nada de malo, pero ¿dónde estaba sentado y con quién estaba sentado? Amén, hermanos. El problema es que Pedro dejó que su carne controlara sus convicciones. Ahí está el problema, hermano. No tiene nada de malo acercarse al fuego cuando hay frío. El problema es que Pedro dejó que su carne controlara sus convicciones. Lo vemos el problema más adelante, cuando Jesús le dijo: vayan y vamos a orar. Y cuando regresó Jesús de orar, los vio a todos roncando, hermano, perdidamente dormidos. Acaban de comer, después de comer te entra ese sueñito, amén, hermano. Quiere echarse una siesta uno. Y en lugar de estar orando, porque Jesús le dijo: orar, velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Roncando, hermano. Y de repente Jesús viene y va con Pedro y le dice: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Claramente Jesús estaba advirtiendo, hermano, que la falta de dominio propio, la falta de dominio y control de la carne hizo que Pedro perdiera el poder y la influencia espiritual sobre su propia vida, lo cual lo hizo cometer el pecado más grande de su vida, hermano. Ten cuidado con la falta de dominio propio. Y hermano querido, mire, yo sé que venimos de pasados, muchos de nosotros, de pasados tristes, de pasados de vicios, de pasados de pecados de la carne, hermano. Yo sé, hermano, he trabajado ya con
con la raza, hermano, del año 2000. Yo sé, conozco las batallas que usted está lidiando. Escúcheme, hermano, pero yo te quiero advertir, especialmente a aquellos cristianos que han estado batallando con algún vicio, deberían de tener muchísimo y extremo cuidado en agitar las obras de su carne que estuvieron algún día despiertas y activas. Usted, hermano, dice la Biblia y nos advierte, hermano, que si batalló con algún vicio, hermano, o está batallando con algún vicio, ni siquiera debería de mencionar el tema, ni siquiera debería de venir a su mente, hermano. Cristianos con problemas de alcoholismo ni siquiera deberían exponerse a la sección de cervezas del Walmart hermano, y de vino y todo eso, hermano. Mire, cristianos que tuvieron problemas con pornografía no deberían de tener acceso al internet sin supervisión, deberían de mantenerse protegidos todo el tiempo, hermano. Cristianos con problemas de ira o de contienda deberían de estar constantemente pidiendo el control de su boca y de su corazón al Espíritu Santo de Dios. Hermano, es importante entender esto, hermano, porque la carne sin control nos va a hacer que nos escandalicemos. Romanos 13 dice la Biblia: no proveáis para los deseos de la carne. ¿Alguien está conmigo? Esta palabra, esta frase significa hacer una provisión para el futuro en caso de necesidad. Esto era común antes, hermano. En nuestros tiempos, bueno, uno va a la tienda y compra la carne y la mete al refrigerador. Pero en aquellos años, hermano, no había esas tiendas tiendas de servicio grandes. Bueno, hace unos siglos acá, donde la gente tenía que hacer esto, hermano, proveer para las necesidades del invierno, amén. Y compraban bastante y guardaban en graneros. Todo eso para poder subsistir en los tiempos de sequía, los tiempos de hambre o los tiempos de inclemencias. Y habían provisto el granero, y cuando tenía necesidad solamente iban al granero. Y aquí la Biblia nos dice: no proveáis, no hagas provisión para el futuro en caso de que la carne necesite algo. Tenemos que tener cuidado y pensar adelante, hermano. Pensar adelante, hermano. Mire, cuando la carne quiera ir a la reserva de esos deseos codiciosos, no debería de encontrar absolutamente nada. Debería ir al granero de la carne, y la carne, mira, hermano, la encuentra vacía, hermano, porque alguien no proveyó para los deseos de ella. ¿Alguien está conmigo, hermano? El problema de cristianos cayendo y escandalizándose no es por razón de que pecan espontáneamente, sino simplemente han hecho provisión en esa bodega espiritual para la carne, y está ahí en el corazón, está ahí en la mente, está ahí al alcance de la mano, está al alcance del volante. Y su carne, cuando quiere satisfacerse, tiene todo lo suficiente. Usted debería de cortar todas aquellas cosas que traen esa provisión. Pedro tuvo frío, Pedro tuvo sueño, pero en ambas ocasiones debe haber controlado su carne. Número 4, vayan conmigo, voy rápido con esto: no caiga en la trampa. Pedro lo negó 3 veces, pero hermano, no lo negó sin ser advertido. Amén. No lo negó sin saber. La Biblia dice en Marcos 14, vaya conmigo rápidamente, Marcos capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27, dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta palabra escandalizo, ya vimos lo que significa, pero también significa caer en la trampa. Alguien de antemano preparó esa trampa. Amén, ¿está conmigo? Alguien de antemano preparó esa trampa, y es la ocasión de caer, hermano. Es la ocasión de ser tentado. No es la caída en sí, sino el tropiezo, la trampa ya preparada. Y mira, el diablo, hermano, así trabaja. Pedro cayó, hermano, por entrar en la ocasión de caer. Escuche, Pedro no cayó por sorpresa. Pedro cayó porque entró en la trampa misma, hermano. Él sabía que iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: me vas a negar. El diablo me ha pedido para sacudirte como a trigo. Dice: y vas a negarme 3 veces. Y él dijo que en lugar de decir: caramba, ¿ahora qué hago? Caramba, Señor, ayúdame. Caramba, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero si tú dices que lo voy a hacer, Señor, alguna manera en la cual yo no tenga que caer en eso, que yo no tenga que negar, maldecir tu nombre. No, ¿qué dijo, hermano? No, yo voy a aguantar. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y hermano, él cayó en la trampa al creer que no iba a caer. Caemos en la trampa del diablo
porque creemos que no podemos caer, hermano. Su caída vino por razón de que estaba y entró en la ocasión de caer. No hubiera caído si no hubiera entrado en tentación. ¿Qué no fue lo que dijo Jesús? Velad y orad para que ni siquiera entréis en tentación. Porque entrando en tentación, entramos en el escándalo, entramos en la caída. ¿Qué error, hermano? Querido amado hermano, escúcheme. ¿Qué error es pensar que si uno entra en tentación, uno la puede librar? ¿Alguien está conmigo? Hermano, abre tus ojos claramente y observa, hermano, que Satanás va a poner ocasión de caer delante de ti. Va a poner ocasión de caer delante de ti. No está el pecado todavía, pero está el escándalo delante de ti, hermano. Decide evitarla, decide escapar de ella, decide apartarte, hermano. Apártate de la tentación. La mejor manera de evitar la caída y las consecuencias y la muerte que el pecado trae es evitar la tentación, hermano. Sabiendo que el Señor, dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Le dijo, mira, el diablo quiere, la maquinación del diablo es agarrarte y sacudirte a ti como a trigo. Y en lugar de recibir, hermano, escuchar el mensaje y escuchar el consejo del Señor, él decidió decir, Señor, a mí no me va a pasar. A esto sí, pero a mí no me va a pasar. Número 5, con esto termino. No te avergüences de él. Algunas veces, hermano querido, el Señor nos va a advertir el camino. La tentación la vamos a ver delante de nosotros, así como Pedro. Mira, Pedro, vas a entrar en tentación. Pedro, vela y ora. Pedro, haz esto. Pedro, ahí viene, ahí está. Muchas veces nos va a advertir, pero hermano, escúchame bien. Muchas veces dentro de la misma treta del diablo de hacernos caer en escándalo, no vamos a poder mirar la tentación. Ha pasado, hermano. Vendrá sin desearla o vendrá sin tener la intención de entrar en ella. Un ejemplo de esto, yo recuerdo hace algunos años atrás, venía yo manejando en la autopista y venía con mi mujer, veníamos los dos juntos y de repente, hermano, va uno manejando y esos panorámicos, hermano, había una mujer ahí semidesnuda y mi esposa venía al lado derecho y se dio cuenta de eso y le hace y me pone la mano enfrente, hermano, los ojos y yo, wow, estoy manejando, ¿qué te pasa? Es que no quiero que veas eso y se... Pues a lo mejor no lo vemos, pero vamos a llegar al cielo, a la presencia de Dios en unos minutos, si no me quitas la mano de enfrente. Pero a veces, hermano, va a aparecer algo delante de usted que usted no lo está pidiendo que aparezca. A veces va a aparecer la tentación delante de usted sin que usted sepa y lo espere. Va a venir por la esquina, hermano. Y el diablo, hermano, el diablo es cobarde, va a agarrarlo a usted por la esquina. Pero aún así el Señor nos dice, hermano, que a pesar de que esa tentación venga, a pesar de que la intención de caer venga, hermano, escúcheme bien, Dios nos prepara al entrar mismo en la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice que no hay tentación que no sea sobrehumana, sino fiel es Dios, que no solamente nos permite, hermano, entrar en tentación, sino que nos dará la salida para que podamos soportar. Lea el versículo: no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto quiere decir, todos podemos soportar. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo mejor es no entrar en tentación. Pero si uno entra en el escándalo, hermano, uno también puede salir, hermano. Mira, Pedro, pero el problema, hermano, vemos aquí en la vida de Pedro. Pedro se avergonzó del Señor. Pedro negó al Señor. Pedro lo maldijo. Ahora, no solamente no debió haber entrado en tentación, porque ya se le había advertido, pero ya adentro, hermano, debió haberse parado por Cristo. Ya adentro, con los alguaciles, calentándose en el fuego. Cuando esa mujer vino y le dijo, tú eres uno de ellos, Pedro le había dicho, me cacharon. Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Pero qué hizo, hermano? ¿Alguien está conmigo? Hoy en día, alguien puso un comentario. Hoy en día, si pastores evangélicos fueran los consejeros de Sadrach, Mesach y Abednego, la mayoría de los pastores evangélicos, si fuera hoy en día, les hubieran dicho, dobla rodilla. Triste, pero verdad. Esa es la calidad de cristianismo que tenemos hoy en día, hermano.
mantenerse de pie. Ya había entrado en tentación. Se lo advirtió el Señor, pero ya estaba dentro. Pedro debió haber dicho: you got it. Soy uno de ellos. Soy seguidor de Cristo. Pero se avergonzó del Señor. Mire, hermano, Dios nos libre de estar algún día en los zapatos de Pedro. Pero si llegara ese día, decida pararse por el Señor. Lo último que usted espera de su vida hacer es negar a Cristo, hermano. La Biblia dice en Lucas 9:26: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Tú te avergüenzas de Jesús, Jesús se va a avergonzar de ti. Así de fácil, no tiene nada aquí extraño para poder interpretar, ¿o sí? ¿Alguien está conmigo? Asif Perbaís. Asif Perbaís. ¿Has escuchado alguna vez ese nombre, hermano? ¿Conoces a LeBron James? ¿Conoces al Chicharito? ¿Conoces al Chucky Lozano? ¿Conoces a Asif Perbaís? Asif Perbaís es un joven, adulto, 37 años, no tan joven, pero tiene 7 años en una prisión pakistaní. Está sentenciado a muerte. Lo van a matar este mes. ¿Sabes cuál fue su crimen? No avergonzarse de Cristo. Trabajaba en una empresa 7 años atrás, donde obviamente todos eran musulmanes, y su jefe sabía que él era cristiano. Y estaba constantemente presionándole y diciéndole: conviértete al Islam, regresa al Islam. Es la religión de nuestros padres. Regresa a Mahoma. Regresa a adorar el Corán. Regresa a adorar a Alá. Y él decía: no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Su jefe amargado fue y le dijo a las autoridades que Asif había blasfemado al profeta, al pseudo profeta, porque no es profeta, es un mentiroso, era un asesino, que había blasfemado a Mahoma. Lo arrestaron, le hicieron un juicio por blasfemia, tiene 7 años en la cárcel y le acaban de dar sentencia de muerte. Asif Perbaís tiene una esposa que está muy enferma y 3 hijos chiquitos. No tienen dónde vivir, no tienen lugar donde asentar su cabeza. Pero su esposa le ha dicho: no niegues a Jesús. Aunque nosotros muramos, aunque tú mueras, no niegues a Cristo. Y así Perbaís está firme en sus convicciones. Entonces, ¿por qué tú quieres ser como el mundo? Te avergüenzas de Jesús. ¿Por qué te avergüenzas de Jesús en el trabajo y nadie sabe que eres cristiano? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué a mí nadie me pregunta, pero nadie sabe que eres cristiano. El Señor no dijo si te preguntan. El Señor dijo: ve y predica el evangelio. Amén. Amén, ¿estás conmigo? Háblales de Cristo, háblales de salvación, háblales de la iglesia. Ellos no te tienen que preguntar, tú tienes que decirles: refleja, manifiesta la luz de Cristo en ti, a través de ti. Que sepan todos que tú eres cristiano, igual que Asif Perbaís. Que sepan que tú eres un hijo de Dios. Que sepan que tú tienes convicciones. Que sepan que tú te paras por el Señor en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés. No te avergüences de Cristo. No te avergüences, porque si te avergüenzas, dice la Biblia, Él se va a avergonzar de ti delante del Padre. Tenemos una generación que no quiere vivir como Cristo. No quiere comportarse como Cristo. Quiere ser como LeBron James. Quiere ser como el Chicharito. ¿Por qué te avergüenzas de Cristo en la escuela? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo en el trabajo? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo en la presión de la familia y doblas rodillas? No lo compartes. Pedro se avergonzó. Su vergüenza lo llevó a maldecir. Lo llevó a negar al Señor. Yo no conozco a ese hombre. Blankety blank. ¿Quién sabe qué maldición ha echado acerca de Jesús?
Pero hermanos, si nosotros nos avergonzamos de Él, algún día vamos a tener que dar cuentas. Y por cierto, la vergüenza no es por acción, la vergüenza es por omisión. I don't know. Yo no sé. A mí nadie me preguntó. Eso es avergonzarse, hermano. Que se queda calladito, es avergonzarse. ¿Alguien está conmigo? Eso es que está pisando callos, no está diciendo muchos amenes. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tienes que decidir, hermano querido, pararte por lo que quieres, pararte por Cristo en el hogar mismo, hermano. Delante de los hijos, pararse por Cristo, no avergonzarse y no negar a Cristo con nuestras omisiones, no negar a Cristo con nuestras acciones. Pero hermano, mira, podemos ver la actitud de la mayoría de cristianos como Tomás, necesitan ver para creer. Ay, si yo veo, pues yo voy a hacer. No, hermano, mira, hermano, date cuenta, cuando ven a un cristiano que se para por Cristo y vive de tal manera que, como está en su palabra y con sus hechos lo confirma y no lo niega, ese incrédulo se va a convertir a Cristo, hermano. Yo lo he visto pasar, lo he visto suceder, hermano, cuando ve ese testimonio, hermano. Recuerdo el testimonio de mis padres, termino con esto. Y le doy gracias a Dios por misioneros. Pero me pongo a pensar, en el caso de mi mamá estaba pasando una depresión cuando me tuvo a mí. Postpartum blues le llaman, depresión de postpartum. Y mi mamá me cuenta que estaba en un periodo muy difícil de su vida de depresión. Y ellos eran del mundo. Vivían como el mundo, andaban en el mundo, en fiestas y todo eso. Y tenían un amigo que era cristiano, mejor dicho, cristino. Que andaba en la borrachera, andaba en las fiestas, en las parrandas, igual que ellos. Pero ellos no sabían que era cristiano. Y este ingrato nunca les habló de Cristo. Pero un día pasó un misionero llamado Alberto Marulán, de las cruzadas estudiantiles de Colombia, vino para México. Y este hombre, este cristiano, le dijo: tengo una amiga que está pasando por un periodo de depresión, ¿no podrías ir a verla? Y Alberto, por la providencia de Dios, pasó por ahí, pasó a casa de mamá, la ganó para Cristo, ganó para Cristo mi papá. Y gracias a Dios estamos donde estamos, gracias a un misionero colombiano. Pero mi pregunta es, ¿qué si ese misionero colombiano no hubiera llegado a México? Y el cristianismo que ellos hubieran conocido, lo hubieran conocido de ese amigo que nunca daba testimonio. No esperes a que llegue el misionero, hermano, para que le digas: ve a casa de fulano para hablarle de Cristo. No, el Señor te va a pedir cuentas a ti. ¿Por qué te avergonzaste de mí? Demos cuenta, hermano, la vida de Pedro. Por la gracia de Dios se pudo levantar de nuevo. Pero honestamente, hermano, mientras más pasan los años y más veo la vida pasar, menos cristianos se levantan del escándalo. No seamos uno de ellos, hermano. Evitemos los pasos que tomó Pedro para llegar al lugar donde él llegó. Señor, bendice tu palabra. Ayuda a tus siervos, Señor, a poder entender este mensaje y a poderlo asimilar como una advertencia de amor de tu palabra, como una advertencia de cuidado y protección. Señor, necesitamos dar testimonio de ti todo el tiempo. Necesitamos mantenernos cerca de ti, mantenernos confiados y agarrados de ti, Señor. Bendice a mis hermanos. Señor, ayúdalos a nunca escandalizarse. La caída es dura y la verdad es que la mayoría de las veces muchos no se levantan. Por esa amargura no se levantan. Por ese apartamiento ya no se vuelven a levantar. Y muchos que antes le conocían ahora le niegan. Ahora están amargados en contra de él. Cayeron en la trampa. Cayeron en el engaño de su carne. Señor, ayúdanos, Padre, por favor, a mantenernos firmes y fieles. A no pensar, pasamos la pandemia, podemos pasar lo que sea. No, Señor, al contrario. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendice tu palabra, bendice la invitación. El piano va a tocar en este momento, que vas a agachar los ojos cerrados.
Voy a preguntarle a usted, querido hermano, Dios habló a mi corazón, pastor. ¿Estaría usted dispuesto a hacer algún cambio en su vida? ¿Estaría dispuesto a entregarle usted su vida a Jesús? A decir, Señor, si otros te negaren, ayúdame para que yo no te niegue. Ayúdame, Señor, para no escandalizarme. Ayúdame, Señor, para que yo sea testimonio a ellos, no ellos a mí. Ayúdame, Señor, a hacer luz en medio de oscuridad, a caminar cerca de ti. No lo sé, algo Dios habló a tu corazón. Dijera, pastor, el Señor me habló a mí. Alguien así levanta tu mano. Viera alguien así levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Donde quiera que estés, da testimonio. No te avergüences. Ahí dice claramente, si te avergüenzas, omisión o por acción, Él se va a avergonzar de ti delante de los santos ángeles de Dios. Oh Señor, danos ese denuedo, ese coraje, valor que necesitamos. Y este joven pakistaní está dispuesto a ir a la muerte, está dispuesto a que su esposa y hijos se mueran por la causa de Cristo. Cuanto más nosotros que la tenemos tan fácil, Señor. Padre, ayúdanos. Alguien que dijera aquí, pastor, ore por mí. La verdad es que si muero hoy no tengo seguridad de vida eterna. Yo quisiera ser salvo. Y alguien así, levanta tu mano. Quisiera ser salvo en esta hora. No tengo a Jesús como mi Salvador. Quisiera ser salvo. Mira, una mano. Alguien que dijera, pastor, ore por mí. La verdad es que he sido salvo, pero no he sido bautizado. Levanta tu mano. Mira, alguien así. Yo sé que tenemos un bautismo el día de hoy. Mira, alguien más. Alguien más que quisiera bautizarse. Levanta tu mano. Mira, alguien más. Padre, gracias te doy por este tiempo. Señor, que no nos avergoncemos. Necesitamos, Señor, pararnos por ti. Tú bendices eso, Padre. A no ser recordados como cristianos escandalizados. Manténnos firmes, Señor, en tu amor, en tu gracia y poder, te lo pido, Padre. Bendice a mis hermanos, dales fuerza, dales denuedo, dales comunión. Se mantengan fieles en todo momento. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén.